¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué rollo? Yo soy Álvaro. Les voy a hablar sobre este tema que vemos aquí en este libro. Miren, vamos a compartir la pantalla, a ver si se ve. Ta, 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 ta. Este libro se llama Relaciones Internacionales, escrito por el señor Kit El Shimko. Y en esta ocasión les voy a hablar concisamente sobre el capítulo 6 del libro. Trata sobre las bondades y los efectos del libre comercio. El autor principalmente aborda desde esta pregunta clave, ¿no? ¿El libre comercio beneficia a todos o no? Eh, Hace un recuento de la historia del libre comercio contemporáneo como lo conocemos, da los argumentos a favor, históricos, los argumentos en contra, los desafíos contemporáneos. Para pues, ayudarme, apoyarme, les preparé una pequeña presentación al respecto. Vamos rápido para pues, no tardarnos tanto. Repito aquí que la pregunta central del autor es esta, ¿no? La promesa liberal que dice que los consumidores van a poder comprar lo que necesitan al precio más bajo posibles. Esta es una realidad matemática. El libre comercio ha abaratado los costos, por lo menos económicos, los costos monetarios de los artículos. Pues la competencia trae consigo eficiencia eh, por obviedad, ¿no? Y la eficiencia trae consigo pues costos más baratos, pero estos costos más baratos pueden ser costos más baratos monetariamente, pero realmente son los costos más baratos socialmente hablando o en otras dimensiones. Esto es lo que dicen los críticos, ¿no? Que si bien la promesa liberal es una promesa idealista, la realidad política es que el libre comercio y los desafíos que trae consigo y los defectos que trae consigo, pues son, o muchas veces pueden ser detrimentales para el orden, la soberanía nacional, el orden social de las naciones, los trabajadores, genera impactos en las sociedades, ¿no? Entonces, es como que las dos principales corrientes que pone este autor a debatir. Antes de empezar a escribir estas dos corrientes, pues te describe cómo es el panorama del orden económico internacional liberal, que es el orden en el que vivimos, no ha sido el orden siempre a lo largo de la historia, sin embargo es el que nos toca vivir actualmente, estamos bajo él aún, que es el orden de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, se juntan las naciones vencedoras, forman la ONU y también la conferencia de Bretton Woods forman el sistema financiero moderno, ¿no? Fundan el Banco Mundial, fundan el Fondo Monetario Internacional, poco después fundan el GATT, que termina convirtiéndose en la Organización Mundial del Comercio, y todo esto bajo el liderazgo de la hegemonía americana, ¿no? Gracias a estos pilares, el arancel promedio de Estados Unidos bajó del 20% en 1940 a un 3% hoy en día. Estados Unidos se aboca mucho al libre comercio, pero pues, vale la pena mencionar que en un inicio, durante su proceso de industrialización, Estados Unidos no era un país de libre mercado, ¿no? Era un país muy proteccionista debido a algo que lo voy a poner más de frente, que es la teoría de la industria naciente. Sin embargo, vamos primero a ver este cuadro donde se habla sobre cómo la doctrina previa al libre mercado, que era el mercantilismo, veía el mundo y cómo el libre comercio, fundado por los teóricos Adam Smith y Ricardo, pues ver el mundo. El objetivo principal del mercantilismo para los Estados-nación era maximizar la riqueza y el poder relativo del Estado, la acumulación de oro, la acumulación de poder militar, la acumulación principalmente de oro, ¿no? Y el libre comercio no, el libre comercio cambia su enfoque de enfocarse al Estado a enfocarse al individuo, ¿no? Con un libre mercado, el individuo va a poder tener acceso a mejores deals de su dinero y por lo tanto su prosperidad individual va a subir. El mercantilismo veía la economía como un juego de suma cero. Solamente hay cierta cantidad de dinero o de recursos a obtener. Y el libre mercado no, el libre mercado lo ve como suma positiva, el intercambio multiplica la prosperidad, ¿no? Es debatible, pues sí, es muy debatible. Las herramientas claves del mercantilismo son los aranceles y las cuotas por proteger industrias. Las del liberalismo, pues son liberalizar el mercado, ¿no? Bajar los aranceles, quitar las barreras comerciales y pues que fluya la mercancía. Eh, Ellos también expanden la lógica
desde la ciudad al planeta, ¿no? El libre mercado se pregunta, pues si el libre mercado funciona también dentro de las ciudades y dentro de las naciones, ¿por qué no funcionaría en el mundo, no? Pero pues aquí hay una clara falla en la lógica en el que pues, el mundo no es jerárquico, el mundo es anárquico. En el mundo no hay por lo menos no hay, en términos de jure, una, un ente que tenga el monopolio sobre la violencia, ¿no? Como los estados. El estado anárquico pues no se pueden hacer cumplir las directrices del libre comercio de una manera de arriba para abajo. También hablan sobre el espejismo del proteccionismo, que si bien inicialmente trae la protección a las industrias, pues esta protección va a quitar los incentivos de las industrias, por lo tanto se van a volver menos eficientes, por lo tanto los productos se van a volver más caros, por lo tanto con menos ingresos disponibles los consumidores gastan menos porque los productos se vuelven más caros y la industria se vuelve más ineficiente, los sueldos bajan, es un círculo vicioso. Los mexicanos deberíamos estar eh, familiarizados con esto, fue lo que pasó al final de la época, la primera época del PRI, ¿no? De López Portillo, el fracaso del modelo de sustitución de importaciones. Pero este fracaso de su modelo de sustitución de importaciones no significa que el modelo esté mal, ¿no? Significa que no se aplicó bien en México, porque ese mismo modelo es el que usaron otras naciones. Pero sí, eso es lo que menciona esta parte del libro. Y luego se va a la antítesis del libro, ¿no? El libro habla de que está bien, ellos conceden, los críticos conceden que el libre comercio es más eficiente matemáticamente hablando, pero es un argumento matemático, pero no es un argumento sociológico. Ellos, una parte del argumento principal es que si bien en términos monetarios el libre comercio puede traer beneficios, en términos sociales puede que no tanto. Hace un ejemplo, por ejemplo, del arroz en Japón. El arroz estadounidense es mucho más barato de producir que el arroz japonés. Sin embargo, el arroz sigue produciendo en Japón porque es parte esencial de su cultura, ¿no? Pasa lo que en México. En México aquí importamos mucho maíz, sin embargo seguimos produciendo maíz porque el maíz es parte esencial de nuestra cultura y nuestro modo de vida mexicano, ¿no? Eh, por lo menos eso es lo que dice en esta parte. Y también trae los argumentos de la industria naciente y los argumentos de la política estratégica. El argumento de la industria naciente es un argumento que me parece a mí muy interesante porque realmente toca de fondo algo que a mí me interesa mucho, que es el desarrollo de las naciones, ¿no? El desarrollo nacional, el desarrollo de las fuerzas productivas de las naciones. Y si algo se ha visto en términos históricos de cuál es la principal manera en la que los países logran desarrollar sus factores productivos, es mediante la protección de esos factores productivos cuando se empieza a incentivar la creación de esta industria, ¿no? Estados Unidos lo hizo, las industrias asiáticas lo hicieron, México lo hizo en cierto aspecto hasta que eh, fracasó por términos políticos o por términos económicos. Eh, Sin embargo, pues la creación de las industrias no puede darse o no debería darse en un escenario de libre comercio total, porque tu pequeña industria que apenas está empezando a producir automóviles, a producir chips, no va a poder competir contra los grandes transnacionales. Por lo tanto, al no poder competir, pues se va a entrar una guerra de precios, ¿no? Va a entrar la política comercial estratégica, que es lo que dice la otra parte de la diapositiva, que si el país B vende acero barato para destruir la industria del país A, ¿qué tal si la industria del país A no puede pagar menos de 20 o el piso de producción sea $20, sin embargo en el país B se subsidia para que sea más barato, ¿no? Pues ahí entra el libre comercio, está en desventaja ante las políticas proteccionistas, ¿no? Son los precios depredadores, subsidiar exportaciones operando a pérdida para quebrar la competencia extranjera y crear dependencia. En un mundo anárquico, depender de otros bienes para bienes, de otros países para bienes esenciales es un riesgo de seguridad inaceptable. Eh, ah, Aquí habla sobre las críticas marxistas y las críticas realistas, que ambas, a pesar de que son a veces pues, contrarias, pues ven el libre comercio algo que pues no es deseable, ¿no? La crítica marxista, el capital y las corporaciones multinacionales son libres de moverse globalmente buscando los salarios más bajos, race to the bottom, la búsqueda de salarios más bajos, pero los trabajos no tienen la misma movilidad. Aquí es otra contradicción, ¿no? Si bien el capital puede moverse a cualquier parte del mundo, el trabajador está ligado a la parte donde nació. Entonces esto pone en clara desventaja al trabajador
de estas naciones. Es una parte de la ética de los marxistas, además de muchas otras, ¿no? Pero, por otro lado, la crítica realista, pues está el libre comercio pone en desventaja al poder estatal, ¿no? Las instituciones internacionales y las multinacionales arrebatan el poder y la autoridad de los gobiernos elegidos democráticamente. Por ejemplo, en la Unión Europea, que también es una unión política, pero también es una unión comercial, pues los estados tienen que hacer su soberanía ante a un ente supranacional, ¿no? Entonces, desde un punto de vista realista, pues esto es contraproducente para los regímenes que gobiernan en esas naciones, ¿no? Porque pues ya no son ya no son los jerarcas de esa nación, ¿no? Tienen que ceder su poder ante alguien más. Eh, Fenómenos como la hipocresía y el dumping, fenómeno del free rider, donde hay naciones que piden a las demás naciones abrir sus mercados, pero ellos mismos no abren el suyo, como con los Estados Unidos, por cierto. Por ejemplo, cuando conocieron a los japoneses, allá por el 1800 y tantos. Eh, los dumping de subsidios agrícolas, los gobiernos ricos otorgan dinero a sus agricultores, permitiéndoles vender productos en el mercado mundial por debajo del costo real de producción. Esto pasó con el NAFTA, con el Telecan. La industria agrícola mexicana pues, se vio gravemente afectada por la importación masiva de los productos estadounidenses. Pero digo, no nomás todo es en esto, digo, los subsidios también es muy prevalente en la nación china, donde se subsidian muchas empresas y se exportan, pero pues por lo menos en lo que pienso, eh, China no anda por ahí amenazándote para abrir tu política comercial, ¿no? O sea, no te obliga a, a un consenso de Washington para pedir préstamos, a diferencia de los gringos, pero es otra cosa, ¿no? Finalmente, la síntesis es una paradoja entre el consumidor y el ciudadano. ¿Qué somos? ¿Somos consumidores o somos ciudadanos? El consumidor pues, busca obtener la mayor cantidad de beneficio eh, en los productos por la menor cantidad de precio. Sin embargo, el ciudadano busca que se le pague la mayor cantidad de dinero, ¿no? Y es como la contradicción principal entre pues, el trabajador y las empresas, ¿no? Las empresas en un régimen libre de comercio van a buscar las naciones donde sea más eficiente producir. Esta eficiencia productora muchas veces tiene que ver con el bajo salario o el fácil acceso a recursos y pues el trabajador eh, pierden los dos trabajadores, ¿no? Tanto de la nación como la que se va a la industria, dígase la nación de la que la industria emigra porque ya es muy caro producir en ella, como la nación en la que llega porque llega a pagarle salarios bajos, ¿no? Que pueden ser altos relativamente al país en el que viven, pero, pero pues no son los salarios que se le pagaban a los trabajos anteriores, ¿no? Me refiero a eso. Entonces, pues es una contradicción muy interesante, es la paradoja. Eh, Actualmente vemos un declive en la hegemonía americana. Eso es algo que se ha hablado ya muchas veces. Son las pequeñas grietas del sistema. Se puede argumentar que cuando había un enemigo en común, que es la Unión Soviética, el mundo liberal, pues eh, está obligado a cooperar para defenderse, ¿no? de esta amenaza externa. Sin embargo, sin amenaza externa, pues ya no hay nada que cohesione el, el régimen liberal, ¿no? Como es un régimen liberal anárquico, pues los intereses propios de las naciones van a empezar a, 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 a sobresalir o a tomar preponderancia por encima del fin liberal, ¿no? Estamos viendo en Estados Unidos, en Hungría, en muchas partes del mundo, pues estamos viendo un escepticismo más grande ante el comercio internacional. Esto es evidente. Y pues lo que concluye el libro es que la política comercial moderna no consiste en elegir ciegamente entre apertura total o aislamiento absoluto. No hay que dejarnos llevar por la ideología en términos teóricos. No podemos ser completamente liberales ni completamente aislacionistas. Hay que buscar un punto estratégico donde se beneficie más el Estado-nación, porque si hablamos de quiénes son los que pueden activar el libre comercio, pues son los Estados-nación. Eh, los beneficios de una mayor eficiencia son vastos pero dispersos. Las ciudades democráticas, las sociedades democráticas tienen que mantener constante a su población. Siempre habrá presión política para mitigar las brutales consecuencias de la eficiencia de mercado, independientemente si eres Estados Unidos o si eres México o si eres el Congo, ¿no? Eh,
Pero pues sí, esto es la presentación. Yo estudié comercio exterior en la universidad, entonces yo fui educado bajo un precepto liberal de las cosas, ¿no? Pero mientras más madurando intelectualmente, pues tienes que estar expuesto a esta clase de teorías distintas, donde te das cuenta que pues la visión que tienes, pues a veces no es la única visión, ¿no? Porque pensamos que el libre comercio es lo mejor del mundo, ¿no? Pues no es así, digo, hay contracorrientes, eh, contracorrientes intelectuales, que son las que ejemplifico aquí, y muchas otras que hay en la literatura, que vale la pena analizar, ¿no? Porque pues, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y si no sabes si no sabes lo que no sabes, pues nunca vas a poder eh, ver el mundo desde otro ángulo, ¿no? Gracias, cuídense mucho, chao, chao.